Junto al Consejo Directivo Nacional queremos proponer, queremos ser constructores de este nuevo Chile. Hoy día las nuevas generaciones los piden refundar la economía en Chile. Conocemos el modelo extractivista que no lo ha permitido durante estos 20 años, 30 años el desarrollo de un país. Decimos que estamos en un país minero, pero las circunstancias de la vida siguen diciendo que estamos en el mismo rumbo. Los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Decir que en este contexto la Federación de Trabajadores del Cobre está a la altura. Los trabajadores y las trabajadoras decimos queremos un Chile más justo. Y por eso los trabajadores mineros hoy día estamos enfrentando esta situación, rememorando lo que son los 50 años, en lo especial con Salvador Allende, cuando hablaba del sueldo de Chile, cuando Radomiro Tomic decía que era la viga maestra del cobre con respecto a la situación de esta independencia económica que tiene que tener un país. En este contexto, los trabajadores y las trabajadoras junto a la Federación de Trabajadores del Cobre estamos diciendo y estamos proponiendo un Chile más justo. Creemos que hoy día está en la instancia, con esta carta magna, con este nuevo Chile que queremos construir. En el sentido, nosotros hacemos una propuesta concreta que tiene que ver con las rentas económicas. Este modelo hoy día te va a permitir no desigualdad entre las mineras, entre la mediana y gran minería, lo que te está permitiendo que todas tienen que colaborar para este nuevo Chile. Queremos mayores ingresos, queremos que estos capitales o estos temas de gananciales queden en Chile, queden en las zonas que hoy día están sufriendo, porque sabemos que es un recurso no renovable y por eso queremos que mejore la calidad de vida en las regiones, en las comunas. También queremos este proyecto que tenga que tener una visión de investigación, de invertir en el tema medioambiental y también proponemos mejorar Codelco, pero sobre todo decir que hoy día estamos pensando en usted, en todos los ciudadanos que hoy día están pidiendo mejor educación, están pidiendo mejor salud, pero también una pensión digna. Eso es lo que se merece un país minero como es Chile. En este sentido, la Federación de Trabajadores del Cobre hace un aporte concreto, real, para este nuevo Chile. Sabemos los desafíos que se enfrentan en esta nueva constitución, enfrentar la pandemia, y consideramos que hoy día esta propuesta satisface, porque no solamente habla de la renta, sino también habla del concentrado. Creemos que también tiene que estar en discusión el tema del litio, de los recursos naturales, pero sobre todo que nos permita hoy día construir este nuevo Chile. En ese sentido, nuestro abrazo fraternal. Conozcan esta propuesta, creo que vamos por la línea correcta para este nuevo Chile.